Bueno, muy buenos días a todo el mundo. Soy Tony Jimeno, responsable de marketing de Talent Club. Y primero de todo, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy hablaremos un poco de cómo atraer los mejores candidatos y construir una base de datos de talento sin esfuerzo y con un crecimiento constante. Y este webinar está centrado a las empresas farmacéuticas. Deciros que si queréis, si tenéis Twitter, podéis comentar con el hashtag TCWebinar. Y si alguien, como he dicho antes, alguien tiene algún problema de audio con el webinar, me puede escribir por el chat y iré respondiendo a lo largo del webinar. También deciros que mañana os enviaré la presentación y la grabación del webinar en vuestro correo electrónico y así quien la quiera volver a ver o si alguien se tiene que ir, pues la pueda volver a ver en la grabación. Y no me hago más, os presento ya al ponente. Una vez más contamos con Iván Sala. Iván Sala es el fundador de SN Talent. Es experto en los sistemas de networking y el mundo virtual y antes de fundar SN Talent estuvo trabajando en varias empresas farmacéuticas como Sanofi, Boehringer o Merck. Por tanto, creo que estamos en muy buenas manos. Lo dicho, os dejo por Iván Sala. Iván. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros por estar ahí, como siempre. Con relación al webinar, vamos a hacerlo en dos partes un poquito para que sea más comprensible. Entonces, la primera parte es cómo atraer al candidato mediante los pilares principales que nosotros consideramos que son necesarios para conseguir una buena base de datos. Por un lado estaría la parte de posting. Nosotros en muchas ocasiones hacemos posting de ofertas, publicación de ofertas. Por otro lado hacemos búsquedas de candidatos en redes sociales, en bases de datos, etcétera. Y luego por otra parte está el employee branding. Estos serían los pilares principales para construir una base de datos. Después de hablar de este tema, un poquito más adelante, hablaremos de las cosas, de los requisitos necesarios e indispensables que debería tener una base de datos. Es decir, por un lado, vamos a enfocarnos a cómo atraer el talento hasta nuestra base de datos y luego vamos a analizar qué requisitos debe tener esa base de datos para que sea funcionalmente lo más eficaz posible. Sin más dilaciones, vamos a empezar hablando del posting. Cuando hablamos de publicación de ofertas de empleo, normalmente hasta hace poquitos años se hablaba principalmente de portales de empleo, es decir, teníamos una oferta y la podíamos publicar en portales de empleo o la podíamos publicar en nuestra web o intranet. Desde hace unos años atrás han aparecido todo lo que son las redes sociales, que incluye pues toda la parte de blogs, de nanoblogs, de redes sociales, de redes profesionales, de redes verticales, etcétera. Y también ha aparecido el tema de los agregadores. Los agregadores que son lugares donde, que aglutinan ofertas de empleo de cualquier lugar, de portales de empleo, etcétera, etcétera, los agregan para que el usuario encuentre todas las ofertas de forma unificada. Entonces, en la actualidad, lo que nos estamos encontrando es que en muchas ocasiones hacemos el posting, pero luego los candidatos que se inscriben se quedan allí donde hemos hecho el posting y no nos hace crecer nuestra propia base de datos. Entonces, esto, como vamos a ver a continuación, esto ha cambiado. Existe tecnología en la actualidad suficiente como para que hagamos donde hagamos una publicación de una oferta, cualquier candidato que se inscriba nos genere nuestra propia base de datos. Entonces, lo veremos a continuación. Vamos a empezar hablando del posting en las redes sociales. Principalmente, vamos a hacerlo en dos grupos. El posting puede ser gratuito o de pago. Lugares gratuitos, por ejemplo, tenemos Twitter. Twitter me gusta siempre recordar que es el lugar donde hay más ofertas de empleo del mundo. Estamos hablando de 10 millones de ofertas de empleo. Es un lugar muy, muy potente. Las empresas que todavía no estén reclutando a través de Twitter, publicando vuestras ofertas, os aconsejamos encarecidamente que lo hagáis. Luego tenemos Google+. Google+ es el gran desconocido en Europa. En Estados Unidos sí que es cierto que está funcionando de otra forma con muchísima más penetración de mercado. Funcionan mucho con círculos y también pues, con lo que es el típico muro. Y un poquito más adelante sí que me gustaría hacer un webinar expresamente de Google+, para que las empresas pues, también lo empiecen a utilizar. En cualquier caso, publicar en el muro o en los círculos de Google+ es gratuito. Luego tenemos el muro de Facebook, que también es gratuito, la página de Facebook. Muchas de las empresas del sector pharma tienen página de la career site en Facebook y ahí ofrecen pues, sus posibilidades de trabajar. Lo veremos luego. Luego tenemos la pestaña de empleo de LinkedIn, de Xing, que en este caso es de pago. Podemos publicar como si fueran portales de empleo y tiene un coste. Tenemos la parte de debates, por ejemplo, en LinkedIn
podemos publicar en los grupos, la parte de debate, y eso sí que es gratuito. Luego tenemos también en los grupos las pestañas de empleo, que son de pago, es decir, cuando yo publico en la pestaña de empleo me permite publicar en los grupos de LinkedIn en las pestañas de empleo. Todo esto lo veremos. E incluso lo que me permiten ahora las redes sociales es que cuando yo tenga una persona, un contacto, le pueda enviar directamente la oferta como si fuera un email. Entonces, para que veáis esto que os puede decir, claro, es que Iván, para hacer todo esto necesito tener mucho tiempo, ¿no? Porque tengo que ir a Twitter, a Google+, a Facebook, luego a LinkedIn, etcétera, para hacer todas estas publicaciones. Pues esto ahora ya no es así, ahora hay formas automatizadas de realizarlo. Entonces, permitidme que os enseñe un pequeño ejemplo de cómo hacerlo de forma automática. Si venimos, por ejemplo, os voy a enseñar una herramienta que está en Club, pero hay muchísimas herramientas que hacen esto del posting automático. Entonces, si venimos aquí a posiciones, las posiciones que tenemos en la actualidad, y de estas posiciones decidimos empezar a publicar una de ellas en las redes profesionales, pues lo que nos va a pasar es que nos va a permitir, por ejemplo, publicarla en LinkedIn, ¿vale? Si veis aquí, puedo hacer la publicación en muchísimos sitios. Vamos a hablar ahora en concreto de LinkedIn. Entonces, para que veáis aquí, yo le digo publicar, lo que me va a hacer es cargar mi usuario de LinkedIn, tengo que estar logueado en este momento. ¿Vale? Ahora lo veréis. Un segundito que está cargando. Bueno, aquí está un error, perdonad. Parece que hay... Vale, ahora. Entonces yo, tal y como os decía, por ejemplo, puedo publicar en mi muro de LinkedIn, podría publicar en Facebook, etcétera. Puedo publicar incluso en grupos de LinkedIn. Imaginaros pues, que yo tengo dos grupos, pues Pharma Marketing, pues podría publicar la oferta de forma inmediata. Podría publicarla, por ejemplo, en farmacia, la podría publicar en cualquier grupo del que yo sea, ¿vale? Pues, yo qué sé, del que yo sea miembro. Entonces, solo de esta forma lo podría publicar en mi muro, en mis grupos y enviárselo incluso a personas que sean del interés de esta oferta. Esto que estamos viendo lo podemos hacer no tan solo en LinkedIn, sino que también lo podemos hacer en Facebook, en Twitter, incluso en Twitter se pueden programar las ofertas de empleo. Y la ventaja principal que tiene el sistema es que allí donde publiquemos la oferta, estos candidatos se nos van a volcar en nuestra base de datos. Y esto es muy importante porque este posting que estamos haciendo en redes sociales no es en vano, no es solo sirve para una oferta, sino que nos genera base de datos. Otros lugares donde podemos hacer las publicaciones de la oferta son, bueno, un poquito son lugares más tradicionales, son los portales de empleo genéricos, ¿vale? Como por ejemplo, pues Infoempleo, Infojobs, los portales verticales. Si estamos reclutando en el sector farma, pues PM Pharma pues es el líder pues con bastante claridad. En especializados, ya sea especializado por la tipología de perfil, por ejemplo, DISJOB, que es para personas con discapacidad, o TICJOB, que es para perfiles técnicos. Podemos publicar en universidades y escuelas de negocio, como por ejemplo el Colegio Oficial de Médicos, etcétera, etcétera, e incluso en agregadores de empleo, ¿vale? Como por ejemplo hablábamos antes, Trovi, Jubil, Indeed, etcétera. Entonces, esto, de la misma forma que hemos visto la publicación de forma automática en los portales, en los espacios 2.0, también lo podríamos hacer en estos portales, ¿vale? Como por ejemplo, pues Infojobs, si tienes crédito, Indeed, LinkedIn Jobs, Expertise, Monster, DISJOB, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en concreto, en este caso, pues si la oferta fuera del sector farma, en PM Pharma como principal portal, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea del funcionamiento, ¿vale? Además de publicar en las redes sociales, de publicar en los portales de empleo y agregadores, aconsejamos también que publiquéis en vuestra web las ofertas de empleo. Para publicar en vuestra web, aquí hay 3 consejos que son interesantes. Esto también os va a permitir crearos vuestra propia base de datos, porque pensar que cualquier candidato, sea su procedencia, ya existen herramientas tecnológicas para unificarlos en una única base de datos. En vuestra web, 3 consejitos muy rápidos. Primero, las ofertas de empleo tienen que ser fácil de encontrar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis un GTD, rápidamente cuando pinchas ya te enseña las ofertas. La siguiente cosa es que deben ser fácil de filtrar. Si tenemos muchas ofertas en la web, pues que sean fáciles de filtrar, como por ejemplo aquí en provincias, ¿vale? En este ejemplo de aquí, que es de MediaMarkt en concreto, pues tenéis aquí la posibilidad de filtrar ofertas de forma rápida.
Y el tercer consejo es que aprovechéis la viralidad de los sistemas 2.0 para que esas ofertas los mismos candidatos las puedan difundir. Cuando tenemos una oferta en nuestra web, si un candidato la ve y no le interesa, no se va a inscribir, pero sí podría compartirla en su Facebook, en su Twitter, en su LinkedIn, en su Google Plus e incluso por email. Entonces, esto de aquí, que puede parecer sencillo y básico, decir, hombre, es que esto que estás explicando, Iván, es muy lógico. Pues hay muchísimas empresas que todavía tienen las áreas de empleo muy escondidas y que el registro, por ejemplo, es muy complejo o la búsqueda de la oferta en sí es muy compleja. Entonces, esto tenemos que darle pues, una especial atención porque es algo fácil de hacer y que realmente pues, nos evita problemas de mortalidad de candidato, ¿no? En el sentido pues, que no se acaban inscribiendo porque no es fácil. Muy bien, hemos hablado del posting y hemos dicho que existen herramientas para poder publicar en redes sociales, en portales de empleo, en agregadores, en nuestra web, en nuestra intranet, y que cualquier candidato que se inscriba en cualquiera de estos sitios nos va a generar base de datos. Luego veremos cómo, ¿vale? Pero lo importante es que esas publicaciones que antes hacíamos y que se quedaban en el olvido cuando se cerraba la oferta, ahora existe la tecnología suficiente para crear nuestra propia base de datos unificada. Otra cosa interesante es que ahora, desde la aparición de las redes sociales, en concreto, sobre todo, pues la principal que se está utilizando por las empresas en el sector farma, es LinkedIn, vemos que es bastante fácil acceder al candidato pasivo. Con la aparición de estos sistemas, pues tenemos acceso masivo a lo que son candidatos que están ahí y no tienen por qué estar por búsqueda de trabajo, sino simplemente están porque en algún momento pues, se dieron de alta pues, por un objetivo comercial, un objetivo relacional, de estar en contacto con otros profesionales del sector, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con los portales de empleo. Nosotros seguimos yendo a los portales de empleo, a las bases de datos de los portales de empleo, buscando candidatos. Ahora bien, es importante que cuando encontremos un candidato allí donde lo encontremos, da igual, este candidato debemos ponerlo en un lugar común con el resto de personas del equipo. Porque si yo realizo una búsqueda, por ejemplo en LinkedIn, y esa persona no la almaceno en un sistema donde el resto de personas del equipo la puedan visualizar, esa búsqueda que he hecho se queda solamente en mi mente y al no estar esa información compartida, los otros usuarios pueden volver a realizar esa búsqueda y pues realmente pues estamos haciendo inversión de tiempo doblemente en la misma tarea. Veamos un ejemplo de cómo podríamos almacenar un currículum o cómo podríamos almacenar un perfil que hemos encontrado en LinkedIn en una base de datos. Pues imaginaros, vamos a ir aquí a una posición, a una búsqueda, y lo que vamos a hacer es entrar en esta búsqueda, la que sea, por ejemplo, Marketing Manager, ¿vale? Y cuando entramos en esta búsqueda de aquí, nos permite crear un candidato. Imaginaos pues, que hemos ido a una base de datos, pues de la base de datos, pues, yo que sé, de PM Pharma, y hemos encontrado un candidato que nos encaja. Pues lo crearíamos aquí, podríamos David Pérez, ¿vale? Y entonces podríamos rellenar los campos, etcétera, etcétera. Seleccionaríamos el archivo de interés y solamente seleccionando el archivo, pues pondríamos Estefan, no sé qué, el currículum de esa persona, abrir, ¿vale? Entonces ya guardaríamos este candidato en concreto para esta oferta, ¿vale? Otra cosa que podríamos hacer es ir, por ejemplo, a LinkedIn, buscar una persona, la que sea, pues, por ejemplo, esta persona de aquí, y si esta persona no se encaja, pues podríamos guardar su perfil público, ¿vale? Vendríamos aquí, cogeríamos el perfil público de esta persona, ¿vale? Aquí lo veis, lo almacenaríamos, ¿vale? Cogeríamos el perfil público y lo almacenaríamos en la base de datos, ¿vale? Vendríamos aquí, crearíamos una persona y en lugar de subir un currículum que no tenemos, lo que haríamos es subir aquí pondríamos el nombre de esta persona pues, que acabamos de encontrar, ¿vale? Vamos a ponerle prueba 1, ¿vale? Y entonces lo que haríamos sería almacenar este enlace de esta persona,
Y al crearlo, la persona en concreto, lo que nos haría el sistema nos da para cualquier otra persona del equipo. ¿Vale? Tampoco nos vamos aquí a... del país. ¿Vale? Y entonces ahora veremos cómo una persona que hemos encontrado en una red profesional, ¿vale? Que es esta persona la podemos visualizar en cualquier momento porque el sistema nos permite, ¿vale? Almacenar este enlace público que si pinchamos ahora pues nos llevaría a esta persona en concreto. Y esta persona que hemos encontrado yo como técnico de selección la puedo compartir con cualquier otro técnico de selección, por lo tanto estaríamos compartiendo la información. Luego veremos exactamente un poquito más cómo funciona. Lo mismo, lo que decíamos, es decir, hasta ahora cuando hacíamos posting o hacíamos búsqueda, la información se quedaba en estos sitios, pero ya existen herramientas que nos permiten unificar toda la información del posting y unificar toda la información del search que hemos realizado fuera. De forma que si otro técnico pues tiene que hacer esa búsqueda o ese posting, pues ya puede ver un poquito los resultados antes de hacerlo. Otro tema importante para realmente atraer a los candidatos, ir creando una buena base de datos, es el tema del employer branding. Nos encontramos muchas empresas que, bueno, pues que realizan mucho posting, que realizan búsqueda de los candidatos en los sistemas 2.0 y que luego en el momento pues, crítico de la contratación, pues estas personas, por el motivo que sea, pues no han... O sea, estas empresas, por el motivo que sea, no han reforzado el mensaje del por qué es importante trabajar con ellos y hay algunos candidatos pues, que al final pues, declinan las ofertas. Entonces, para eso, os hemos puesto aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, esto es pues el Twitter de una compañía que lo que hace es, además de ir publicando las ofertas, incluso en Twitter, está publicando los testimoniales de sus empleados. Veis aquí, por ejemplo, pues van ofreciendo pues, las ofertas que tienen. Y aquí en concreto pues sale uno de los ingenieros de la compañía explicando el por qué es interesante trabajar en Johnson & Johnson, creo que es esta compañía. ¿Vale? Luego, por ejemplo, tenéis aquí en un employer branding que está haciendo AstraZeneca en Facebook. Tiene aquí, por ejemplo, un mensaje muy claro, pues que es una de las top companies para trabajar, para que trabajen las mujeres, top companies executive women. ¿Vale? Luego, por ejemplo, pues te pone también aquí pues para que les puedas seguir en Twitter, LinkedIn, etcétera. Lo tiene todo muy vinculado. E incluso aquí en esta maletita tienen todas las ofertas de empleo y tienen la información actualizada. Entonces, esto es muy interesante porque el candidato, ya sea activo o sea pasivo, cuando lo contactas, pues tiene un lugar donde hacerse de forma muy, muy clara una idea concreta de la compañía en la que se va a postular. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Bayer en LinkedIn, tienen el Career Site, si os fijáis aquí la pestañita esta que pone empleo, y aquí, pues bueno, te habla de un espíritu, del espíritu Bayer, entonces un poco, pues bueno, ya te está como un poco retando, ¿no? Diciendo, oye, tú tienes el espíritu para trabajar con nosotros, incluso te pone aquí un vídeo de un testimonial, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo vincula el LinkedIn en la parte de empleo, pues con lo que sería el vídeo. Tenemos también aquí la parte de los empleos. Ellos van poniendo los empleos que les van saliendo. Esto en este caso son de pago. ¿Vale? Tenemos aquí, por ejemplo, la web de Kiesi, que aquí lo que queremos destacar de forma muy, muy clara es con qué facilidad un candidato cuando encuentra trabajo con nosotros. Y dentro de trabajo con nosotros, pues tiene las oportunidades profesionales, las que sean, y luego los valores de la compañía. De forma muy, muy fácil, pues un candidato que llega a Kiesi, pues ve rápidamente las bondades de trabajar con ellos. Incluso vincula aquí YouTube y Twitter, ¿vale? Para que tú puedas pues, hacer un poco... ¿Vale? Entonces, hasta ahora hemos visto las herramientas principales para atraer el talento, ya sea porque lo hemos atraído nosotros, o porque lo hemos ido a buscar, o porque hemos posteado, hemos publicado ofertas. Y cuando llega ese candidato, cómo hacer employer branding, pues para que realmente haga el registro o para que realmente pues, tome una decisión favorable a una oferta de la compañía. Y además de lo que es la parte de posting, vamos a ver qué características, una vez tenemos una base de datos que va creciendo poco a poco a medida que vamos trabajando sin hacer ningún esfuerzo, vamos a ver qué características debería tener una base de datos. Hemos hablado ya de la característica unificadora, debería unificar. Sea de donde sea la procedencia, debería unificar. Colaborar entre nosotros, también con nuestros business managers, el business unit, o incluso con proveedores externos de headhunting.
deberían ser las bases de datos que fueran para los candidatos de comunicar con ellos y siempre cumpliendo la LOPD. Vayamos un poquito más adentro en cada una de estas características. Una base de datos unificada es aquella que me permite, ya publique en web, publique en redes sociales, publique en portales de empleo o busque en redes sociales o portales de empleo, me va a permitir tener una única base de datos y que además esté actualizada. Las ventajas de herramientas de gestión de talento es que si el candidato te viene de dos lugares diferentes, lo que te hace es te guarda la información más actualizada. Por eso te permite tener una única base de datos y además actualizada. Otra cosa interesante es que para cada uno de los candidatos tienes la información en un solo sitio. Es decir, tú no tienes que volver a ir ya a los portales de empleo, etcétera, etcétera, a ver a esos candidatos, porque los candidatos ya te vienen. Otra cosa importante es el tema de unificar los repositorios. Hay personas, reclutadores que tienen en sus carpetas currículums. Es el momento ya de subirlos a un sistema donde esté unificado, donde los otros técnicos de selección también puedan ver esa información. ¿Vale? Lo mismo con email. Hay personas que todavía gestionan emails o carpetas de Excel. Esto ya es un poco del pasado, ¿no? Tendríamos que tener esta información unificada en un lugar donde, de forma colaborativa, con el resto de compañeros podamos ver toda esa información. Muchas empresas nos dicen, oye, es que en alguna ocasión he llamado a un candidato y al ver que ha entrado por la puerta he visto que ya lo había entrevistado antes. O nada más sentarse el candidato en la entrevista y me dijo que le llamó mi compañera para la misma oferta. Esto, si tenemos un lugar colaborativo donde esa información pues realmente sea fácil de visitar, de visualizar, pues es importante. Otra cosa que os quiero enseñar es cómo vemos ante un candidato, si vemos por ejemplo un candidato el que sea, hemos creado una prueba en este caso, pero vamos a crear uno, vamos a ver este por ejemplo, lo que te permite es ver en qué selección ha estado esta persona. ¿Vale? Cuando tenemos esta información, cuando tenemos la información unificada, cuando tenemos este tipo de herramientas, lo que te permite es ver si este candidato ha estado en otros procesos de selección. Y si ha estado, recuperar qué notas o qué información escribimos de cada uno de los candidatos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí me gusta, habla inglés, llamar, etcétera, lo que sea. Son ejemplos, es una demo. Entonces, esta posibilidad de colaborar no solo es para nuestros propios técnicos de selección, ¿vale? Sino incluso podríamos colaborar con proveedores o con personas externas. Para eso hay herramientas como, por ejemplo, si te vienes aquí al área de colaboradores, lo que te va a permitir de forma muy fácil, ¿vale? Muy fácil, es que a cualquier colaborador le puedas asignar o desasignar ofertas. Y de esta forma estás hablando solo, incluso con los propios técnicos de selección de la compañía, sino con jefes de unidad o proveedores externos. ¿Vale? Entonces, actualiza la información y si quisiera añadir un nuevo colaborador, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que queréis añadir pues a expertos del sector pharma, por ejemplo Nexus o por ejemplo Scientific Search, International Search. Pues tú podrías venir aquí y podrías decir, pues mira, voy a invitar, pues yo qué sé, a Isidro Zapata, ¿vale? Y, con el rol de participante y le voy a dar la posibilidad de entrar en estas ofertas. Entonces, esta información le invito y este headhunter, ¿vale? Pues ya podría ver toda la información de esa búsqueda o en cuanto le podríamos decir de esa búsqueda qué partes les dejamos ver o qué partes no. ¿Vale? Para que os hagáis un poco la idea de hasta qué punto permiten estos sistemas ya colaborar. Las bases de datos, además de unificar la información y de permitir trabajar de forma unificada, trabajar de forma colaborativa, perdón, nos deben permitir trabajar de forma muy, muy sencilla. Quien mejor trabaja el modelo de búsquedas a nivel mundial, todos sabemos que es Google. Tú cuando vas a Google y buscas algo, siempre lo encuentras. Pues hay que buscar sistemas que te permitan hacer búsquedas booleanas, que se llaman, las búsquedas en Google se llaman booleanas, y que te permitan pues, poner palabras clave, filtrar de forma sencilla, buscar un currículum por un tag, por una etiqueta, evitar pues, el tema de las duplicidades,
todo de forma muy fácil. Tenemos realmente que ir a bases de datos como antes, que le hacíamos rellenar al candidato 10.000 campos y que sí que nos permitía filtrar, pero el candidato pasivo eso no lo rellenaba nunca porque estaba trabajando y no tenía ningún interés en cambiar. Y sí ahora vemos que existen posibilidades de hacer búsquedas por palabras clave, por etiqueta, pues un poco sencillo. El tema de evitar duplicidades también, ya lo he comentado. Si tienes una herramienta que es un poco inteligente, te permite identificar un email de un candidato y si ya está en el sistema, pues actualizar el currículum automáticamente. ¿Vale? Entonces, otra cosa que te debe permitir una buena base de datos, una vez pues la estás creciendo, es comunicarte con los candidatos. No solamente sobre el estado del proceso, ¿no? Pues cuando lo cierras, que le envíe un email automático. O a los que yo he entrevistado, pues les quiero enviar un email personalizado. Sino también en el momento de que se inscriban a las ofertas, que te puedan hacer pues las típicas killer questions, pruebas online, las open questions pues eso, preguntas abiertas de explicar pues todo el tema profesional, etcétera, etcétera. E incluso que yo pueda comunicar con segmentos de mi base de datos. Esto es lo que se llama las mail campaign, ¿no? Decir, oye, pues todos los que tengan la palabra ingeniero, telecomunicaciones y que hablen inglés, les voy a enviar esta oferta de forma inmediata. Esto debe podértelo hacer el sistema que tengas tú actualmente. Voy a enseñar aquí de forma muy fácil cómo tú aquí podrías, por ejemplo, en esta herramienta, la nuestra, en Talent Club, insisto, enseño esta porque es la nuestra, pero hay muchísimas que lo hacen. Yo podría buscar aquí por Java, por ejemplo, por palabra clave Java, y podría, pues de forma muy sencilla, encontrar todos los candidatos que tienen Java. Y estos candidatos que tengan la palabra Java, incluso podría buscar pues por etiquetas, como veis aquí el caso, etcétera, y cualquier candidato o los candidatos que yo encuentre los puedo mover de forma muy fácil a otra posición, bajar el currículum o enviarles incluso un correo pues, mostrándoles una oferta concreta o diciéndoles pues, que tengo interés en hablar con ellos. Fijaros con qué facilidad, ¿eh? O sea, hay que hacerlo sencillo. Muy bien. Con el tema del OPD, perdonad que me he pasado aquí la diapositiva, con el tema del OPD aquí no puede haber ninguna duda. Tenemos que informar al candidato siempre, proceda de donde proceda, que tiene derecho pues, a la ley oficial de protección de datos, etcétera, y tenemos de cada uno de ellos el OK a LPD. Todavía ponen currículum pues, a través de email, un compañero y te envío el email con el currículum de un amigo mío, pero no adjuntan el tema del LPD con el cumplimiento. Tenemos empresas que todavía tienen formatos en papel, ¿vale? Currículums en papel encima de la mesa. Este tipo de cosas ya hay tecnología suficiente para evitarlo. Tenemos que hacer de forma sencilla y que cualquier candidato proceda, cumpla con la LPD y se nos quede esta información almacenada. No puede ser que tengamos todavía candidatos con el currículum sin hacer eso. Otra cosa de la LPD es que tenemos que tener una forma fácil de poder enseñar que realmente la estamos cumpliendo. Entonces, a mí me gustaría enseñaros cómo, de forma muy fácil, cuando hablamos del LPD, un candidato, ¿vale? O sea, una empresa tiene que tener de forma clara pues qué términos acepta el candidato y que además de forma muy sencilla pueda descargar a tiempo real en qué punto está con la LPD. ¿Vale? Es decir, los candidatos, de dónde me vienen, si me han aceptado, si no me han aceptado, si se lo he pedido, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser algo que sea muy sencillo de hacer y realmente hay muchas empresas que todavía no lo están cumpliendo. Entonces, yo os animo a que utilicéis herramientas de gestión que os permiten pues realmente pues, cumplir con el LPD de forma sencilla. Como conclusión os diría, cada vez hay más lugares donde podemos publicar ofertas y donde podemos buscar candidatos. Esta gestión unificada y colaborativa la tenemos que hacer de inicio, tiene que ser algo genético en la compañía y que además permita unificar esa información y trabajar de forma colaborativa, de forma interna y también de forma externa. Entonces, os animo a que
sin daros cuenta, en vuestro día a día vayáis construyendo una base de datos de talento que en el futuro os va a permitir cubrir vuestras necesidades de forma muy, muy sencilla y de forma muy, muy colaborativa, lo que va a hacer que realmente ahorréis tiempo y también dinero en vuestros procesos de selección. En cualquier lugar, agradeceros que estéis aquí y ahora vamos a pasar al turno de preguntas, ¿vale? Pero antes Tony os quiere comentar una cosa. Primero, dar las gracias a Iván por la explicación y nada, comentaros antes de pasar al turno de preguntas que tenéis la herramienta que enseñábamos Talent Club, una prueba gratuita de 15 días sin ningún tipo de compromiso y aparte si contratáis algún plan anual antes del 15 de junio tendréis un mes gratis adicional. Podéis mirar la herramienta en talentclub.com.